Siempre ha sido mi deseo que este periodo de la historia sea contemplado en forma visual y dramática. El nazismo es un hecho de barbarie que lacera la piel de las civilizaciones. Deseo que si la gente de ahora piensa en el nazismo, lo sienta y lo vea aproximarse tal cual es. Descubriendo la historia. Nazismo. Capítulo 1. En junio de 1888, el joven Kaiser Guillermo II, emperador alemán y rey de Prusia, proclama: «Los conduciré a épocas grandiosas». Pero su pasión por las ceremonias fastuosas y su obsesión por el régimen divino parecía ser su principal preocupación. En 1871, Otto von Bismarck, miembro de una antigua familia militar, había unificado y convertido los estados de Alemania en una incipiente federación y fue nombrado canciller. Pero surgió la rivalidad entre el joven rey y el viejo soldado. El celoso joven monarca obligó a Bismarck a renunciar en 1890. Pero no solo fueron los logros de Bismarck lo que afectó el ego del rey. Eran hombres con estilos muy diferentes de gobernar. Bismarck era muy enérgico y quería construir un imperio alemán y mantener el equilibrio político en Europa a través de una unión federal sólida. Guillermo II, menos carismático e inseguro de sí mismo, tenía la misión de fortalecer la monarquía y su autoridad. Como se sentía incómodo en público, a veces parecía un tonto a los ojos de la aristocracia alemana de esa época. Aunque se comparaba con Federico el Grande, emperador romano y brillante rey del siglo anterior, a aquellos que lo conocían les daba la impresión de que no servía para gobernar. Hasta su padre, el emperador Federico II, pensaba que era arrogante, inmaduro y que carecía de alcurnia real. El emperador Guillermo II y su frivolidad para servir a Alemania opacaron al viejo mundo con su terquedad e ineptitud para hacerle frente al reto de la economía que surgía en todo el mundo. Prisionero de su propia incompetencia e incapaz de tomar decisiones, Guillermo II fracasó y Alemania entró en una confusión política. Max Weber, sociólogo, historiador, economista y crítico de Bismarck, se dio cuenta de que el viejo estadista había creado una nación acostumbrada a someterse y la capacidad de todos los que seguían a Bismarck era dudosa. Con el régimen de Bismarck, y a pesar de las reformas políticas, Alemania y sus líderes se veían muy grandes y el pueblo alemán muy pequeño. Durante esta limpia, los tres gabinetes del gobierno alemán, civil, militar y naval, empezaron a competir por tener influencia. Mientras los tres gabinetes luchaban por el poder, Guillermo II seguía haciendo fiestas como si nada ocurriera. Bismarck solo buscaba la paz y buscó conservarla por medios políticos y diplomáticos. Como los líderes alemanes se preocupaban por el inestable curso político de la nación, sacaron a la luz un aspecto esencial del punto de vista del emperador. Que ya fuera por decisión del rey o por la fuerza de la espada, el destino de Alemania era disfrutar un sitio más grato. Este concepto lo compartía también la gente de negocios. La conformidad del pueblo alemán, que con tanto cuidado había sido creada, ahora tenía terribles consecuencias. Alemania empezaba a construir su ejército y su marina. En 1907, Inglaterra, Francia y Rusia firmaron la Triple Entente como un medio de estabilizar el poder político en Europa. Y aunque la Triple Alianza entre Alemania, Austria, Hungría e Italia había existido desde 1882, fue renovada en 1912 más bien como una reacción a la Triple Entente. Una paz muy tenue se mantuvo en Europa durante este periodo de colonialismo. Para Europa fue una gran época. Damas y señores de las tierras disfrutaban de lo que parecía ser un paraíso. Con el asesinato de su padre Humberto en 1900, Víctor Manuel III llegó al poder y alineó a Alemania con el Imperio Austrohúngaro. Tanto dentro como fuera de Europa, surgieron agresivas reclamaciones territoriales que eran amenazantes. Por ejemplo, Bosnia y Herzegovina se anexaron a la Triple Alianza. Cuando un bosniano asesinó al archiduque Francisco Fernando, el conflicto pronto surgió. El trato que se había cocinado entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro de hacer de Serbia un satélite había fracasado. Pero en la opinión de muchos, la guerra era inevitable.
Junio de 1914. La tensión crecía en Europa. Alemania había enviado a sus mejores soldados a vigilar. La desconfianza, la construcción de armas y las restricciones comerciales crearon una atmósfera en la que la guerra se contemplaba como solución. Otra salida no era viable. La Primera Guerra Mundial empieza, no solo en Europa, sino prácticamente en todos los lugares que los miembros de la Triple Entente y la Triple Alianza controlaban. Mientras tanto, Francia trataba de recuperar Alsacia y Lorena, que había perdido durante la Guerra Franco-Prusiana, ocurrida durante la década de los 1870. Las potencias del eje fueron sorprendidas cuando el 31 de julio, Rusia empezó a movilizar sus tropas a lo largo de las líneas ferroviarias que habían construido para ese propósito. El objetivo ruso era controlar el Mediterráneo y Constantinopla para bloquear los suministros del Imperio Otomano, que estaba alineado con Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Como en el principio de cualquier guerra, ambos bandos confiaban en obtener pronto la victoria. Los soldados alemanes pensaron que volverían pronto a casa, y la campaña tuvo un aspecto de caravana. Los alemanes avanzaron sujetos a un plan concebido por Alfred von Schlieffen, jefe del personal del ejército. Aunque Helmut von Moltke lo sustituyó en 1906, el plan de Schlieffen se llevó a cabo. Atacaron a Francia primero y luego a Bélgica y Holanda para evitar que penetraran por las líneas alemanas. La guerra empezó y ambos bandos pensaron que el asunto se resolvería fácil y rápidamente. Joseph Joffre, comandante en jefe de las fuerzas francesas, mandó la retirada hasta el río Sena y ordenó a sus hombres que defendieran la línea. Pero en 3 días, las fuerzas alemanas penetraron y destruyeron la línea defensiva francesa. Al pueblo alemán se le indujo a suponer que sus ejércitos eran invencibles, pero no se percataron de lo equivocados que estaban los generales. La intervención de Italia contra Austria el 15 de mayo de 1915 no tuvo efecto en la guerra. Y en Francia, la situación empeoraba. La falta de insumos provocó hambruna y los pozos que habían cavado como defensa se hicieron focos de infección. La lluvia convirtió las trincheras en cloacas y las muertes aumentaron. Con el paso de la guerra, las víctimas aumentaban. Para el verano del segundo año de batalla, los muertos llegaban a 2 millones. Las trincheras estaban destruidas, y aunque ambos bandos usaban tanques y artillería, las líneas permanecían estáticas. Pero había una nueva arma en el arsenal: gas. Se utilizaba con consecuencias letales en muchas formas, hasta que un cambio en la dirección del viento provocó que el ataque de los alemanes se volviera contra ellos mismos, causando devastadoras consecuencias. En la medida que las bajas alemanas aumentaban, empezaron a reclutar jóvenes de 18 años para sustituir a los que morían. El campo de batalla era una mezcla de viejos y jóvenes, de rifles y tanques, de pistolas y ametralladoras, balas y gas, y aviones que no podían distinguir entre puestos de soldados y poblaciones de civiles. El avión fue preponderante en la guerra, primero como plataforma de observación y más tarde como un medio de lanzar bombas. Pero estas primeras y frágiles alas del hombre no estaban listas para asumir nada más que un papel de observación durante la guerra. Abril 6 de 1917. El Congreso acepta rechazar la propuesta de Wilson de entrar a la guerra. (1918) Rusia se rinde y los alemanes se fortalecen. Pero esta derrota conduce al armisticio y así termina la guerra. París está de fiesta. El 28 de junio de 1919, 27 naciones asistieron a una conferencia en Versalles, Francia.
Entre los principales estuvieron Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia. Casi un año antes de que terminara la guerra, Woodrow Wilson había propuesto sus famosos 14 puntos. En esto incluía la resolución de la guerra y los medios para conservar la paz. Casi todos sus principios eran abiertamente políticos. Francia e Inglaterra, que en particular querían mantener una relación favorable con los Estados Unidos, estaban decididos a que Alemania pagara por haber iniciado la guerra. La Alemania de la posguerra era un desastre desorganizado y no tenía capacidad para cumplir los términos del Tratado de Versalles. Alemania perdió todas sus colonias y fue obligada a pagar el tributo de las derrotas, cosa que no pudo hacer ni siquiera en la mejor de las condiciones. Alemania luchó por recuperar su economía. La inflación seguía aumentando a pesar de los generosos préstamos de los Estados Unidos. Alemania iba en caída abierta. La carencia de las cosas básicas hizo que la situación política fuera crítica. El desempleo creó un gran número de hombres que solo podían dedicarse a caminar por las calles buscando trabajo. El 19 de noviembre de 1918, el Kaiser Guillermo abdicó y huyó del país. La ruina financiera de Alemania desestabilizó la economía y empezaron a surgir fracciones políticas que luchaban por el poder. Comunistas, socialistas y anarquistas se adueñaron del escenario político y agravaron la ya crítica situación del pueblo alemán. El 9 de noviembre de 1918, Friedrich Ebert y su recién formado SPD, o Partido Socialdemócrata, recibió apoyo del príncipe Max von Baden dada la abdicación de Guillermo II. El colega de Ebert, Philipp Schneidemann, proclamó la República Alemana. Estos cambios prematuros estaban limitados dada la confusión que reinaba en Alemania después de la guerra. Con los soldados que regresaban, la escasez de alimentos y diversos grupos políticos que creaban conflictos en las calles, Ebert y Schneidemann usaron el ejército para restablecer el orden. A pesar de que esto se acercaba peligrosamente a ser una violación abierta al Tratado de Versalles, los alemanes se preocupaban más por restablecer el orden que por hacer valer un tratado que pensaban les había sido impuesto. Cuando se convocó a una huelga general para evitar que el gobierno de Ebert fracasara paralizando el país en 1920, Ebert utilizó un grupo de voluntarios veteranos en forma un tanto arbitraria para restablecer el orden. Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, líderes populares de la KPD, se convirtieron en blancos y fueron asesinados durante un levantamiento en Berlín. La muerte de los líderes populares del ala izquierda fue un aviso para los marxistas y comunistas de que a partir de entonces la batalla sería mortal con las líneas ya planteadas. Aunque criticado, el SPD conservó el apoyo de sus propios adeptos y de los financieros industriales. Aunque resentían las causas de la guerra y las víctimas seguían surgiendo, había un cierto progreso. Los nuevos planes restauraron a la Alemania aniquilada y dieron paso a los préstamos de Estados Unidos. Pero fue durante este tiempo que Alemania vivió un renacimiento artístico y cultural. En arte, ciencias, filosofía, literatura y música, la cultura Weimar surgió. Con Walter Gropius, la arquitectura moderna y la importación del jazz americano, el país revivió. El teatro floreció y Bertolt Brecht y Kurt Weill compusieron óperas dedicadas al corazón de los pobres. En literatura, Thomas y Heinrich Mann, Erich Kästner y Rainer Maria Rilke crearon una antología, hecho muy notable para aquella época. Animada por los Estados Unidos y dispuesta a adoptar sus innovaciones, de pronto en Alemania el radio se convirtió en un accesorio importante, y esto indujo al primer concepto de comunicación masiva. También fue un periodo de desahogo, en el que la conducta y la moral se abrieron a las diversiones. Surgieron los centros nocturnos, y las mujeres disfrutaban de una libertad sin precedentes, algo impensable unos años antes. La apariencia andrógina surgió en Alemania en aquella época. Sin embargo, los problemas económicos impidieron el verdadero progreso y la burbuja de la euforia corría el riesgo de reventarse. En octubre 24 de 1929, otra bomba de tiempo, después de la Primera Guerra Mundial, estalló con la caída del mercado de valores de Nueva York.
El efecto fue instantáneo y mundial, y en especial perjudicó a los países que habían participado en la guerra. La especulación y el pánico devastaron a los mercados mundiales y la inflación trajo consigo una lenta erosión del valor del dinero. Los desempleados, que eran 1.3 millones en septiembre de 1929, se convirtieron en más de 3 millones en septiembre de 1930. Entonces surgió el temor de un colapso económico general y el gobierno de Müller fracasó. Müller perdió ante el Partido Obrero Socialdemócrata de Alemania, o NSDAP, también conocido como el Partido Nazi. Con la crisis económica que no generaba empleos y la continua ocupación francesa, Hitler vio su oportunidad de devolver a los alemanes su orgullo y su honor. Era el momento de mostrar su poder. En noviembre de 1923, la organización nazi tenía 55.000 seguidores. Hitler y sus fanáticos crearon un plan para apoderarse de Bavaria y los forzaron a punta de pistola a aceptar a Hitler como su nuevo líder. El ambicioso Führer apareció en un sitio donde muchos de los líderes bávaros estaban descansando. Sacó una pistola y la disparó al aire gritando: «La revolución nacional ha empezado». La revolución pronto terminó cuando llegó la policía y Hitler con algunos seguidores fueron arrestados y enviados a prisión. Cumplió solo 9 meses de la sentencia de 5 años. Al aumentar la polarización económica y volver la violencia a las calles, el partido nazi se hizo más y más popular. En su primera etapa, el movimiento nazi parecía más un grupo de jóvenes rebeldes que una verdadera organización política. Para suavizar las agresivas tácticas callejeras del creciente partido nazi, Joseph Goebbels, maestro en retórica, fue llamado por el mismo Hitler. El Führer era un excelente orador público y podía adormecer a las multitudes con elocuencia hipnótica. En 1933, Goebbels se hizo más popular y ocupó el cargo de ministro de propaganda. Se apropió del control de la prensa y la radio y a la vez coordinó la producción de material que se presentaba como entretenimiento, diversión y adoctrinamiento político. Se le reconocía como un orador honesto. Decía las cosas como eran. Se le achaca haber dicho propaganda. En efecto, buena propaganda para una buena causa. Hacemos propaganda no para favorecer fuerzas ni hombres desconocidos. Hacemos propaganda en pro de nuestras propias convicciones. Publicamos para nuestros ideales. Y por lo tanto luchamos usando medios honestos para hacer buena propaganda y ganarnos el alma de nuestro pueblo. Lo genial de Goebbels fue su habilidad de convencer a la gente de seguir a Hitler como su salvador. En 1930, obtuvieron 6.5 millones de votos, 18% del electorado. En 1932, el voto para los nazis aumentó a 40 millones, o 30% del electorado. El truco de un autócrata audaz es utilizar el proceso democrático para llegar al poder, y luego abandonar el proceso cuando está en el poder. Y Hitler lo aprendió muy bien. Las carencias simplificaron las cosas. Igual que los desempleados, la suerte del partido nazi también aumentó. A principios de los 30, antes de aparecer Hitler, muchos pensaban que Alemania caería en una guerra civil. Hitler promete nuevos empleos, comida, la recuperación de una economía en decadencia y vengarse de los criminales, aquellos que aplicaban penas de muerte a los que protestaban. El pueblo de Alemania se sintió respaldado. Pensaron que sus conflictos al fin terminaban, cuando en realidad apenas empezaban. En 1929, el alguacil Hindenburg, un popular y aristócrata militar, ocupó la silla presidencial y echaba de menos los buenos tiempos del imperialismo alemán. Él también buscaba al autócrata adecuado. Como el NSDAP crecía en popularidad, Hindenburg estaba convencido de que Hitler debía ser canciller y le adjudicó el cargo el 30 de enero de 1933. Goebbels, con su nuevo ministerio, no perdió el tiempo para crear organizaciones como la Juventud de Hitler, la Liga de Niñas Alemanas y organizaciones de mujeres nazis que pusieron nuevas represiones a la sociedad alemana.
Un país que había estado en ruinas por años, ahora resurgía con un nuevo propósito. Y con la creación de mayores eventos y marchas, además de la recuperación económica pulgada por pulgada, los alemanes empezaban a creer que Hitler era lo que el país necesitaba. Pocos habían leído su libro Mi lucha de principio a fin. Los que lo leyeron podían entender lo que venía. Heinrich Heine, un famoso poeta romántico judío alemán del siglo XVII, predijo el futuro de Alemania. Cuando escuchen a los soldados marchar y las armas que se cargan, todos ustedes que son hermanos, acérquense a Dios. El trueno germano y el auténtico estilo alemán, no muy rápido al principio, harán presencia lentamente. Y cuando oigan un relámpago tronar como nunca antes en la historia del mundo, sabrán que el poder de la energía alemana va a dominar. Los nazis construyeron cuidadosamente la ilusión del cambio y modificaron el sentido de las raíces germanas para conseguir la manera en que un hombre como Hitler pudiera ser perfectamente envuelto y presentado. La esvástica era un símbolo de la historia alemana, de las noches teutónicas y de todo lo que pudiera concebirse para expresar algún deseo de servir al Reich. La influencia nazi estaba en todos lados, nadie la evadía. Era un poderoso narcótico y muchos se adormecieron. Como parte de la construcción de una nueva nación, Hitler creó ceremonias para las víctimas del Putsch de 1923. Así que lo que había sido un intento superficial de pésame se convirtió en un evento ritual cubierto de honores donde a los caídos se les consideraba héroes solemnes en la nueva fe alemana. Elias Canetti, un novelista búlgaro que escribía en alemán, calificaba y engrandecía los propósitos de tales demostraciones y describía el culto al héroe. Decía que honrando al muerto se celebraba al vivo, o sea, a los que sobrevivieron el terror de la batalla. Pero Canetti fue más allá y continuó diciendo que aquellos de pura sangre aria son esencialmente más fuertes. Por lo tanto, el que sobrevivió no solo es un héroe, sino un héroe con notable poder, que debe usar toda su disposición para alcanzar la meta. El héroe ario tiene una dimensión mística, una que le permite afrontar el peligro y con su poder mental especial puede funcionar bajo cualquier circunstancia. Heinrich Heine también dijo que aquellos que empezaron quemando libros terminarían quemando hombres. Algunos autores a quienes les quemaron libros fueron Thomas y Heinrich Mann, Bertolt Brecht, Sigmund Freud y el ganador de un premio Nobel, Karl von Ossietzky, que fue condenado a trabajos forzados y después asesinado por los nazis. Poco después de que Hitler tomó el poder, la idea de superioridad de la raza aria empezó a imponerse como una ley. Solo aquellos de sangre aria que pudieran probarlo con su genealogía y fuesen miembros de la NSDAP podían servir. Comunistas, socialistas, homosexuales y judíos empezaron a sentir la bota en el cuello. El objetivo era crear una nación con dimensiones de superhombres. Una nación fundada en el heroísmo, la fuerza, la unidad y la belleza. Para crear esta raza de superhombres, Hitler necesitaba mujeres dispuestas a procrear. Típico de la política nazi, las reglas para que las mujeres ideales hicieran lo que debían hacer eran muy claras. Se les enseñó a marchar, a ejercitarse, a realizar los deberes del hogar con tal perfección que rayaba en lo absurdo. A la mujer se le enseñaba a ser leal, a ejercitar su cuerpo y a realizar las actividades tradicionales de la mujer femenina. Era ideal la carrera de enfermería. Las mujeres más jóvenes, fuertes y capacitadas fueron seleccionadas para el servicio de reproducción en casas de maternidad, que eran visitadas por oficiales nazis de pura raza aria. A las casas de maternidad les llamaron fuentes de vida. Hasta en las nuevas sociedades, Hitler quería reforzar la idea nazi de comunidad, tradición y sangre. Creando comunidades decentes, Hitler ofreció pruebas de que en el poder de los nazis, el dolor del pasado se superaba. Como una recompensa, los industriales que generosamente lo habían apoyado, Hitler creó un programa de inversiones en áreas urbanas como nunca se había visto en el mundo.
En los primeros 5 años de su gobierno, el enorme desempleo desapareció. Había mucho trabajo. Los mayores proyectos eran mejorar la infraestructura de Alemania. Se requería tanta mano de obra que a veces era difícil encontrar los suficientes empleados para hacerlo. Hitler creó el Autobahn, un sistema de vías rápidas que cruzaban Alemania en todas direcciones. Se construyeron nuevos hospitales y muchos otros grandes proyectos. Las grandes compañías que financiaron al Führer obtuvieron a cambio mucho trabajo. Y todo lo que decían los medios parecía ser cierto a los ojos del pueblo alemán, que observaba maravillado cómo se reconstruía Alemania. En 1938, 400.000 empleados se dispusieron a iniciar la producción del Volkswagen, o carro del pueblo. Solo 4 meses después de llegar al poder, Hitler inicia una producción secreta y masiva de armas. Se pone énfasis especial en la creación de una nueva flota de barcos y así el ejército obtiene muchos vehículos, armamento pesado y artillería. Aunque se gastaban grandes cantidades de las reservas de oro, el programa continuaba. Göring dijo: "Ya tenemos las armas, solo nos falta dispararlas". La producción de autos continuaba por miles. Hitler, desde luego, prefería su Mercedes. Dando forma a la visión que Hitler tenía de la nueva Alemania, estaba Albert Speer, arquitecto del Tercer Reich y pieza clave de la expansión industrial. La promoción del Volkswagen, como mucha de la propaganda que manejaba el Reich, tenía otros propósitos. A partir de 1936, la intervención del Estado en la economía empieza a prevalecer. La verdadera meta de Hitler es la producción de armas. Trabajando con bancos, corporaciones y muchos otros capitales, Speer pudo realizar tanto la reconstrucción de Alemania como la producción de armamento. Y todo era para engrandecer la gloria del régimen. El conflicto entre el sector privado y el Estado se minimiza con la cuidadosa integración de ambos en un mismo equipo de trabajo. Alemania no solo se volvió a armar, sino que avanzó en la tecnología de las armas. El Tercer Reich también creó un programa cultural. Financió actividades educativas y sociales para los nazis y dio premios para reforzar el amor hacia la patria. Estos fueron días brillantes para el régimen. El dirigible Hindenburg fue concebido como un medio de propaganda para hacer llegar al mundo la idea de paz y supremacía de Alemania. Fue el dirigible comercial más grande jamás construido y una obra de arte de ingeniería. Volaba constantemente sobre Alemania para promoverlo. Llevaba esvásticas impresas y lanzaban volantes apoyando el poderío del socialismo nacional. Los viajes eran aventuras entre las nubes. Tenía espaciosos salones, un piano bar y tantos lujos como tenían los buques de las grandes líneas navieras de la época. Los servicios y la cocina eran inigualables. Pero la tragedia alcanzó al dirigible el 6 de mayo de 1937 sobre una estación naval en Manchester, Nueva Jersey. Cuando el Hindenburg se aproximaba a la torre, el gas hidrógeno que usaban para que el gigante flotara se incendió. La conflagración cobró la vida de 36 pasajeros. La causa nunca se determinó. Sin que quedara vacío un solo aspecto de la vida nazi, el régimen creó paquetes de vacaciones, cruceros por el Rin y excursiones por las montañas. Las agencias del gobierno garantizaban mucha diversión por el precio justo, y el programa tuvo un éxito rotundo.
Los trabajadores al fin disfrutaban, en menor nivel de lo que antes había sido privilegio de una élite. La mayoría de los alemanes seguían perteneciendo a alguna institución religiosa. A pesar de la naturaleza no religiosa del Reich, muchos eran cristianos. Las organizaciones sociales y políticas de la Iglesia Católica eran las que más se oponían al programa nazi, y esto fue un problema para Hitler. Como todos los grandes movimientos en la historia, los nazis tenían seguidores en otros países. En Inglaterra, el partido nazi era liderado por Oswald Mosley, y muchos ricos lo apoyaban. El movimiento de Mosley tuvo cierta popularidad y hubo algunas escaramuzas como la batalla de Cable Street. Pero las ideas nazis del antisemitismo no dominaron en Inglaterra. Las organizaciones políticas y sociales de la Iglesia Católica eran las más opuestas al programa nazi, y esto fue un problema para Hitler. El Papa firmó un acuerdo con el Reich, suprimiendo toda actividad política y social en las organizaciones de la Iglesia. Sin embargo, en Francia, la filosofía nazi encontró más que unos cuantos amigos. El uso de la esvástica, un símbolo con 3000 años de antigüedad, y la forma en que la impuso por toda Alemania, daba la impresión de un poder avasallador, y muchos quedaron deslumbrados con esa visión. Vidkun Quisling, de Noruega, fue el ejemplo perfecto de un líder fascista que debilitó su país internamente. Un blanco perfecto para Hitler. Para algunos, hubo un nuevo anillo de compromiso con los nazis. Las raíces culturales del nazismo eran tomar oportunamente ciertos arquetipos, aprovechando la mitología cultural que dejaba caminos libres en todo el mundo. Parte del apoyo a Hitler venía de aquellos preocupados por el surgimiento del comunismo. Apareció en todos los países europeos e hizo creer a las clases obreras que el capitalismo era lo peor que les podía suceder. El comunismo fue destruido en Alemania con perfecta eficiencia nazi. Engelbert Dollfuss, canciller en Austria de 1932 a 1934, era un conservador que tenía el apoyo de Mussolini. Sin embargo, sufrió la invasión de Hitler y Austria perdió su soberanía. Estando en el cargo, organizó un movimiento contra los nazis que terminó en derramamiento de sangre y murieron muchas mujeres y niños. En 1933 suspendió el parlamento y gobernó por decreto para salvar a Austria. Lo asesinó un nazi austriaco en 1934. El asesino confesó y fue colgado. El 12 de marzo de 1938, Austria sucumbió ante Alemania. El siguiente año, Hitler obtiene la victoria a nivel nacional cuando Saarland se reunifica con Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, Saarland quedó bajo el control de Francia según el Tratado de Versalles. Se reincorporó oficialmente después del voto del plebiscito, el 13 de enero con 91% a favor. Sin embargo, antes de que se decidiera si Saarland quedaría bajo el control de la Liga de las Naciones, seguiría siendo de los franceses o se reunificara con Alemania, la Liga publicó un referéndum para discutir el asunto. Al final, fue un conflicto. Permitir que Saarland quedara en manos de Francia enfurecería a Hitler, pero darle Saarland a Hitler reforzaría su poder. Los comunistas revisaron las condiciones, pero no pudieron evitar perderla. Mucha gente de Saarland apoyaba a Alemania y quería reunificarse, pero algunos rechazaban a Hitler. Para evitar el aislamiento alemán, el Führer se acercó a Mussolini, quien hasta entonces se negaba a una alianza con Hitler. Fue la guerra en Grecia lo que impulsó al líder italiano a esa relación, y el fascismo y el nazismo se movieron juntos. La ayuda de Hitler redujo el temor de Mussolini de ser invadido por Alemania cuando llegó un tren cargado de armas que fue enviado secretamente al nuevo aliado. Se creó un lazo entre Roma y Berlín y eso le facilitó el camino a Alemania para ofrecer ayuda a su nuevo amigo. La ocupación de Rumania, que de acuerdo con el Tratado de Versalles debía quedar fuera de la milicia, fue otro paso en el camino a la Segunda Guerra Mundial. Italia apoyó el movimiento. Estratégicamente,
Hitler estaba creando posiciones ofensivas y defensivas para cuando fuera necesario. Lo más discretamente posible, penetró con hombres y armamento, y Rumania se convirtió en su punto de apoyo en los Balcanes. A los rumanos les convino mucho esa relación. Como resultado del éxito en Alemania y en el escenario del mundo, Hitler sencillamente ignoró el Tratado de Versalles. Con suficientes armas para ayudar a los fascistas que las necesitaban, Hitler buscó formas de expandir la influencia alemana. Hitler encontró la oportunidad cuando estalló la Guerra Civil Española, y otra democracia cayó. Pero también pudo probar las armas y las tácticas alemanas. Un verdadero premio. Hitler le envió a Franco 26 aviones de guerra y 30 cruceros ligeros para transportar 15.000 soldados. Su decisión de ayudar a España se dio en el momento en que quería reforzar los lazos entre Italia y Alemania e impedir la expansión del comunismo en Europa. Aunque solo envió algunos recursos a España, fueron suficientes para asegurar el poder de Alemania y mantener sus ejércitos para lo que vendría. La actividad de Hitler de parar la expansión del comunismo en España y de evitar que Rusia siguiera financiándolo para subsistir se interrumpió cuando Léon Blum, el primer judío en ser primer ministro de Francia, llegó al poder. A Francia le preocupaban las intenciones de Hitler, y Blum fue elegido bajo un frente popular formado por comunistas, socialistas y radicales. El nuevo gobierno francés recompensó a sus seguidores con 40 horas de trabajo a la semana, vacaciones pagadas, aumento al salario mínimo y la nacionalización de la banca francesa. El nuevo gobierno se aferró a las pólizas de los partidos liberales en la nariz de los nazis. Sin embargo, sin contar con armas para protegerse, en una Europa aislada y más conservadora, Blum fue forzado a renunciar al primer año. El poder estaba dominando a pesar de todo. El nazismo estaba en la marcha y el mundo estaba a punto de sucumbir a la guerra. En 1936, los Juegos Olímpicos se realizaron en la Alemania del Führer. Él aprovechó la ocasión para enaltecer al Tercer Reich e impulsar su agenda. Grecia, la cuna de la democracia, encabezó el desfile, aunque el país estaba bajo el dominio del dictador fascista griego Nataxis. Los atletas japoneses se ganaron el título de arios honorables por la pureza racial del equipo. Pero el equipo de Estados Unidos, que reflejaba la diversidad de razas, no recibió tal honor. Los oficiales alemanes recibieron al equipo austriaco con especial entusiasmo. Hitler dio una mirada de aprobación, esperando disfrazar sus discriminaciones raciales en los Juegos. Al equipo italiano, uniformado con camisas negras, lo representaba Umberto Savoy, que ocupaba el lugar de Mussolini. A pesar de la creciente tensión entre los gobiernos de Francia y Alemania, el equipo francés marchó con orgullo. La tradición de la gran dignidad deportiva que caracteriza a las Olimpiadas no se vio opacada por el esfuerzo nazi de robarse el espectáculo. Todo el mundo sabía que los mejores atletas sobresaldrían al final. El equipo alemán entra y la multitud se desborda. Hitler esperaba grandes cosas y le complació lo que vio. El equipo apareció con el uniforme nazi para estar de acuerdo a la ocasión. La apertura de los Juegos de 1936 se hizo con pompa y lujo, y en muchos momentos el verdadero significado de los Juegos sobrepasaba las maquinaciones de las naciones. Hitler da la bienvenida y termina con la famosa frase «Que los Juegos empiecen».
con las banderas ondeando, y después de soltar 300 palomas, la pregunta era, ¿quiénes son los mejores atletas? Con la llegada de la antorcha que encendió la flama olímpica, la contienda por el oro, la plata y el bronce comenzó. Y el destino hizo una elección interesante. A Hitler le llamó la atención una carrera donde competía un atleta de los Estados Unidos, Jesse Owens. Las estadísticas sobre este atleta negro eran sorprendentes. Él tenía que ser derrotado para hacer valer las teorías del Reich. Se oyó el disparo de salida y la carrera comenzó. El Führer estaba cautivado. Aunque la prensa alemana no lo comentó, la prensa extranjera mostró la decepción en el rostro del Führer con el triunfo de Owens. Jesse Owens superó a todos con tal velocidad que casi parecía increíble. Los que entregaron el oro estaban dudosos, pero el triunfo fue claro. Y los Juegos sirvieron para demostrar que la excelencia prevalece sobre las ideas racistas. El concepto nazi de la gimnasia moderna sirvió para dos propósitos: aceptar el ballet gimnástico como una forma de entrenamiento físico y también como un medio de instigar la unión entre los individuos para compartir un esfuerzo, tal vez haciendo eco a la idea de Bismarck de que el individuo y el Estado deben trabajar juntos. El ballet fue una contradicción de épocas que serían tensas y difíciles. También alimentó los planes de Hitler de crear una raza de superhombres, engendrados por hombres perfectos y mujeres perfectas. Por eso, tener mujeres sometidas a una cadencia rítmica de conformidad era perfecto para los ideales nazis. ¿Quién iba a imaginar lo que vendría o lo que el hombre, con el paso del tiempo, provocaría? Doblaje hecho en México por AF de Dubbing House.